Muy buenas noches, otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundus. La situación de Milagros Sala ya lleva más de un año de detenida, ha tomado un nuevo giro a raíz de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha realizado una visita al penal de Alto El Comedero. Allí pudo verificar en forma personal esta comisión enviada, reiteramos, también por Naciones Unidas, donde entre otras cosas se están revisando las denuncias que se hicieron por la detención ilegal de la líder de la organización barrial Tupac Amaru. Pudieron verificar entonces, como decíamos, que estaban castigando no solamente a Milagros Sala, sino también a otras detenidas. Entre otras cosas, Milagros Sala denunció a Patricia Balcarce, quien a su vez responde a Ekel Meyer, el ministro de Gobierno del dictador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se antepone a la visita que va a realizar también la Comisión de Naciones Unidas para las detenciones ilegales, acusó a policías del Alto El Comedero. Allí pudieron registrar que las internas reciben cachetadas, patadas, pellizcos, golpes, fracturas y por supuesto a veces vomitan sangre y son sometidas a celdas de castigo. La presidenta del Tribunal de Justicia, Clara Lange de Falcone, junto con el gobernador Gerardo Morales, han armado toda una entente mafiosa para, entre otras cosas, someter a dirigentes sociales opositores dentro de lo que, sin duda alguna, es ya una auténtica dictadura provincial. La visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas completaría el escándalo internacional en el cual se ve sumido el gobierno del PRO, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ya que Mauricio Macri avala todas estas injusticias. La vergonzosa Corte Suprema de Justicia hace 2 semanas había decretado la posibilidad de contabilizar las detenciones de los genocidas de la última dictadura militar en la cuenta del 2x1. De esta manera acortaba mucho su cantidad de detención. Esta auténtica barbaridad inaplicable para delitos de lesa humanidad generó una importante reacción de la población en general. Se realizó una inmediata marcha de 500.000 personas autoconvocadas, incluso con partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, que en pleno día de trabajo, un día miércoles a la noche y con frío, pudieron hacer una de las manifestaciones más grandes que se recuerden. Incluso en parte superó la del 24 de marzo de 1976, que era un día feriado, un día de sol, y sin embargo en este caso se superó. La indignación fue tal que el Congreso inmediatamente entendió este problema que, reiteremos, obviamente está en el plan de los 3 integrantes de la Corte Suprema, los jueces macristas Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, ambos puestos por Clarín, y Elena Hayton de Nolasco, a la que presionan con su edad para sacarla del tribunal. Estos 3 votos han hecho que superaran a los que se opusieron a esta medida pedida por Luis Muiña, un represor, quien pidió esta consideración. Quienes votaron en contra fueron Juan Carlos Maqueda y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que hoy se encuentra en minoría, ya que se activa una mayoría automática del presidente Mauricio Macri. Esto para las madres de Plaza de Mayo. Esto en realidad comenzó cuando la Iglesia Católica Romana convocó a una reconciliación sin que por el lado de los genocidas, por ejemplo, se diga dónde están enterrados los 30.000 desaparecidos. Escuchamos parte de esta conferencia en la cual hablaron las madres y fundamentalmente Eve de Bonafini. También si los organismos se hubieran puesto más firmes desde el principio, como yo dije que era un dictador y que era peor que la dictadura y que era, ¿no? En vez de aliarse a él y decir que tenía ojos celestes y que sonreía, no estaríamos así. Creyeron en el cambio. Sí, claro, el cambio existió. Nos hicieron mierda el país.
por empezar que jamás vamos a perdonar lo que han hecho ellos, el perdón de los asesinos no lo vamos a lograr, queremos justamente justicia con una cárcel permanente y por sobre todas las cosas que ellos, que se dicen de Dios, hacen todo al revés de lo que pidió Jesús. El Congreso rápidamente, casi en un día, sancionó una ley que prohíbe esta sanción del 2x1 para los genocidas, incluso con oposición bastante importante del propio partido de gobierno. El macrismo, bueno, sin embargo, tuvo ahí uno de sus integrantes, un ex radical, nos referimos a Ricardo Alfonsín, el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, quien, bueno, se manifestó en contra del voto de su alianza de derecha que actualmente está en el gobierno. Escuchamos una parte de las declaraciones, sin duda alguna recuerda parte de lo que su padre hizo. Cerramos las declaraciones de él y nos vamos al corte y en instantes retornamos aquí en el panorama de TV Mundus Noticias. De la historia argentina. Creo que el fallo de la Corte o el voto de la mayoría carece de una lectura del conjunto de normas que componen el derecho positivo y el derecho internacional. Incluso no se ha tenido en cuenta la doctrina internacional ni la jurisprudencia internacional. Aclaro una cosa, no hay jurisprudencia nacional en la mayoría de los países o en ningún país. ¿Saben por qué no hay jurisprudencia nacional? Porque este fue el único país que juzgó a los militares que habían gobernado antes de las dictaduras. El único país del planeta. Este fue el único país. Y lo hicimos porque hubo un pueblo. Para entender qué pedimos los docentes hoy, hay que ir un poco hacia atrás. Veamos, en 2016, los maestros llegamos a un acuerdo paritario con el 34,6% de aumento y una cláusula de monitoreo. ¿Qué decía dicha cláusula? Que si la inflación superaba lo previsto en el aumento salarial otorgado, nos sentaríamos a recalcular. Veamos qué pasó. El salario aumentó, llegando a ese 34,6%, pero la inflación también aumentó en un 45%. En consecuencia, el salario cayó entre un 8 y un 10% en el 2016. Entonces, en agosto, los docentes empezamos a pedir diálogo, cumplimiento de la cláusula de monitoreo, y el gobierno, nada. Como si esto fuera poco, el presupuesto educativo para 2017 se achicó. Sufrió un recorte de 3,2%. Esto significa 16.533 millones menos para educación, que equivalen a menos escuelas, jardines y platos de comida. 6 meses después, nos convocan a los gremios para el lunes 6 de febrero. Si la pérdida salarial fue del 10% y la proyección de inflación de 2017 es de un 25%, hicimos los deberes y con esa cuenta fuimos a la mesa paritaria. ¿Y qué ofreció el gobierno? 18%, en 4 tramos, es decir, 250 pesos en cada trimestre, cobrándose el último tramo en noviembre. Por eso rechazamos. Gobernadora Vidal, haga usted también los deberes y garantice que las clases empiecen. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundo.com.ar. El mundo con visión latinoamericana.
Bienvenidos a tvmundos.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundos, Narcosur. En la Tupac Amaru, los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un museo de maquetas de pueblos originarios. Por todo esto, hoy Milagro Sala está privada de su libertad. Es una presa política sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagro Sala. La expresidenta Cristina Fernández, sin duda alguna una figura internacional de la política, en carácter de militante político hizo una visita a Europa. Entre otras cosas, recorrió fundamentalmente Grecia, donde fue recibida por el primer ministro. Allí intercambió algunas palabras, incluso con el primer ministro Alexis Tsipras, del partido Syriza, actualmente en el gobierno griego, que trata de superar una crisis con un partido progresista que prácticamente está encerrado con una deuda agobiante como la que tiene actualmente la cuna de la civilización occidental. La expresidenta, mantuvo distintas entrevistas. Sin duda alguna es una figura importante y muy referenciada. También, por otra parte, visitó un centro de refugiados. Esto estaba dentro de lo que era la agenda original. Allí vio refugiados que buscan en Europa algún tipo de salida, pero terminan en pseudos campos de concentración, a veces en condiciones humanitarias paupérrimas. La presidenta se hizo presente, intercambió algunas palabras con los que lamentablemente allí viven una situación muy complicada. Lo que vas a ver en apenas 1 minuto 26 segundos son imágenes de nuestra recorrida en Eleonas, centro de refugiados aquí en Atenas, Grecia. Más de 2.000 personas viven en este centro, niños, mujeres, jóvenes, hombres, afganos, iraquíes, pakistaníes, africanos, huyen de la guerra, de las persecuciones religiosas. En síntesis, huyen del horror. La bebé con la que me vas a ver en brazos se llama Doña, la que tiene un moño rosa hermoso. Tiene apenas 5 meses. Sus padres vienen de Afganistán. Ella nació aquí en el centro, pero de acuerdo a las reglas vigentes en la Unión Europea, no tiene nacionalidad. Doña no tiene lugar que figure en un papel donde nació. Grecia, país que está afrontando su tercer rescate de deuda soberana que representa el 186% de su PBI, los recibe, los acoge. Algunos más poderosos, con más recursos y con la verdadera responsabilidad de lo que pasa no solamente en esta tragedia, en esta catástrofe humanitaria, sino también en cierta medida en lo que pasa en Grecia, deberían tomar cuenta de ello y hacerse cargo. Mi venida a este campo, a este centro, no puedo dejar de asociarlo con un campo, no sé por qué, debe ser algo subjetivo, tiene que ver con dar un testimonio de lo que está pasando en esta parte del mundo. Muchas gracias. Nos vamos a Venezuela, donde la ultraderecha está intentando
desestabilizar de tal manera que el país sea inmanejable. Ahora se descubrió que 6 paramilitares colombianos fueron detenidos en protestas venezolanas. Estas 6 personas portaban uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Esto es para generar, obviamente, culpabilidad hacia el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de la revolución. Estos sucesos ocurrieron en las últimas protestas violentas registradas en el estado de Táchira. El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, anunció la detención de 6 paramilitares colombianos durante los actos violentos perpetrados por grupos opositores el pasado 1 de mayo en el estado de Táchira. Allí se cometieron asaltos, se destrozaron 11 establecimientos comerciales. Bueno, denunciaron aparte que estos grupos violentos incendiaron sedes de la Policía Nacional Bolivariana en esa localidad de Venezuela. En los últimos disturbios se está viendo cómo la derecha nuevamente apela a la violencia. No sabe trabajar de otra manera. Ese sector ideológico mata poblaciones. Ya han matado a los terroristas 50 personas en el último mes, queriendo crear el peor de los estados. Van pertrechados, llevan máscaras de gas. Realmente esto ha obligado a Nicolás Maduro a decretar el estado de sitio, atendiendo que estos individuos son guerrilleros terroristas. En realidad no son guerrilleros, son terroristas anunciados y bancados por Estados Unidos. Nada más, señores, nos vamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.